Historia, personajes, anécdotas, el fútbol de siempre en Raíces Blanquinegras. El 18 de agosto del 2007, muy temprano, nos enteramos del accidente que terminó en el fallecimiento de Carlos Benítez, el Puma, en ese momento gerente deportivo de Zamora, antes futbolista, autor del primer gol de Liga de Atlético Zamora en 1977. Lindolfo Villafañe, fundador de Atlético Zamora, fue el artífice de la avenida del Puma Carlos Benítez a Barinas. Ya estaba en el fútbol venezolano Carlitos. Háblanos un poco, Lindolfo, de Carlos como futbolista y como persona. Comenzar a hablar de Carlos Benítez para el fútbol barinés es algo muy importante, porque Carlos se adaptó tanto a Barinas, era tan barinés como cualquiera de nosotros, con la particularidad de que Carlos Benítez, yo no sabía que él tenía muy poca familia y casi ni la conocía, no tenía relaciones con, sabía de su existencia, pero no tenía relaciones con su familia. Cuando él, posteriormente, yo tenía un juego pautado del Pantera, el antecesor del Atlético Zamora, con el Valencia. Era el último partido que iba a ser como Pantera, pues ya con el uniforme del Zamora. Entonces, yo me confié en un amigo brasilero que jugaba en el Valencia y me dijo, coño, el Valencia es un jugador que vale mucho, hoy un tronco jugador, pero ese tiene un problema, que tiene un carácter muy arrecho. Entonces yo le dije así, coño, es el que me interesa aquí para estas fieras, pues que yo con puras fieras ahí, pues, que uno más. Entonces fui a verlo jugar, me gustó, un tronco jugador, de verdad, hablé con él. Puntero. Ajá, puntero. Entonces me lo traigo. Era, sí, esa posición que él jugó siempre aquí, aunque él después jugó todo. Está lateral. Ajá, sí, él jugó todo. Entonces, porque él era un jugador muy completo, pues. Es lo que parecía que podía ser un defecto para el fútbol, para él era una virtud, porque era un jugador pequeño, muy fuerte y muy hábil, ¿no? Y otra facultad que tenía Carlos era que él iba muy bien de cabeza, saltaba muy alto. Bueno, la final de la Copa Venezuela en el 80, un gol de él de cabeza. Sí, él hizo muchos goles de cabeza, sí, muchos goles de cabeza, porque esa era una especialidad de él. El fenómeno que él era un jugador pequeño. Saltaba mucho. Bueno, Carlos se desempeñó y todos conocemos la historia futbolística de Carlos Benítez, pero también en este tipo de programas, y No por la eso... conocemos, no la conocemos porque ahora las generaciones no han escuchado de él. Ah, bueno, claro, pero es por falta de quién. No es de las generaciones que no han oído, es las que no han permitido que oigan, porque han tenido o mezquindad o ignorancia, que son dos cosas. Unos no oyen o no se dejan oír por mezquindad y otros por ignorancia. Entonces, compañeros, la historia la distorsionan, pero no la pueden modificar. Carlos tenía una cantidad y él tiene un hijo aquí, al cual queremos mucho, por cierto. Tiene 3 hijos, dejó. Sí, no, pero Claro, ajá, el Carlitos, mayor, pues el mayor, ajá. sí. Que es con Además de el que, Carlos Manuel y Paola. claro, que es con el que más me he identificado yo, con el mayor. Entonces, bueno, Carlos, cuando lo nombraron gerente del Zamora por primera vez, como yo sé lo que significa para un uruguayo, un argentino, un brasilero o un hombre de cualquier latitud futbolera, la gerencia de un equipo de fútbol es algo muy grande. Es una posición muy elevada, de mucho prestigio y de mucha responsabilidad, de primer plano. Y yo le digo a Carlito, cuando lo nombran, entonces digo, Carlito, bueno, para que
te comuniques con tu papá y esto, pues eso, se van a alegrar mucho cuando sepan que tú eres gerente de un equipo de fútbol profesional. Entonces me dijo, mi papá sos vos. Bueno, yo desde ese día sentí a Carlos Benítez como un hijo. Y aún me duele la partida de Carlos. La inesperada e inoportuna partida de Carlos, porque nosotros teníamos planificado a Soto Voce una verdadera transformación del Zamora, donde tú estabas. Pero a veces uno no es oído, y menos cuando usted no tiene influencia. Yo siempre le digo a la gente que nosotros nos dejamos llevar más por las conveniencias que por la verdad y los afectos. Buenas tardes, espero que estén todos bien. Hoy en recordatorio de mi gran amigo Carlitos Benítez, quiero mandar un abrazo a todos y decirles que no vamos a conseguir otro Carlitos, igual que él no hay dos. Y decirle que por mi parte lo quise mucho, lo quiero mucho y siempre tendrá nuestro recuerdo. Un abrazo para todos y en especial a la familia de Carlitos. Vamos arriba. Abrazo Lindolfo, abrazo Luis. Entonces Carlitos para nosotros los barineses fue un ejemplo de futbolista, un ejemplo de ciudadano y un ejemplo de buen amigo. Todos recordamos... Dirigente, o sea, fue un enamorado. Claro, y a él le fue muy bien como dirigente porque tenía carácter, sabía manejar las situaciones. Tenía liderazgo en el grupo. Claro, los jugadores lo respetaban mucho. Nosotros estábamos... Carlitos ayudó a sembrar la cancha de la Carolina. Carlitos recogía el dinero para pagar a los jugadores en los momentos de crisis. O sea, luego fue gerente, hizo de todo en Zamora. Claro, a mí me parece que con Carlitos se ha sido injusto. Pero como la historia está viva, la historia está viva, entonces este tipo de programas que tú estás realizando va a permitir rendirle homenaje a quien homenaje merece por su actuación en el fútbol y en el desarrollo del fútbol barinés. Que no es decir el desarrollo deportivo solamente. El Atlético Zamora significó un fenómeno sociológico de primer orden al extremo de que fue considerado por la Asociación de Cronistas Deportivos de Venezuela como el acontecimiento del siglo deportivo para Barinas. Pero vamos más allá. Vamos a ver lo que ha significado el Zamora desde que nació hasta hoy. Para Barinas. Gracias al Zamora ya somos intercontinentales. Porque hemos visitado, hemos protagonizado encuentros a nivel internacional con grandes equipos del mundo, campeones del mundo, por ejemplo, el Boca Juniors. ¿No? Eso era impensable que un equipo, no solamente barinés, sino venezolano, pudiese enfrentar a esos colosos. Y eso estaba hecho en aquel momento para los privilegiados, y esos no éramos nosotros. Sin embargo, puedo decirles que a los 3 años de fundado el Atlético Zamora, fuimos campeones de la Copa Venezuela, que es hoy el torneo Apertura. ¿Eh? Sí, abría el campeonato. Claro, abría campeonato. Y se sumaba también para... Bueno, entonces, Carlos allí, en todas esas actuaciones como jugador, después como directivo, como promotor, como entrenador, él fue un ejemplo. Y nosotros hemos de rendirle, iniciándonos por hoy, un homenaje a Carlitos, y más a quien él como directivo le sirvió, que son los actuales directivos del Zamora, que deben ocuparse al menos de llamar a la cancha esa principal que hicieron allí y ponerle el nombre de el Puma Benítez. Para cerrar, recordarles a quienes lo conocieron y hacerles saber a las nuevas generaciones que Carlos estaba en funciones como gerente deportivo cuando falleció. Venía
del cierre de las contrataciones de aquella temporada 2007 con la Federación Venezolana de Fútbol y estaba fichando a Rubén Arocha en su momento. Traía balones para el trabajo del equipo y en un accidente en la carretera de Cojedes, en San Carlos, pues el autobús en que venía, con los pocos recursos que le dieron para el viaje, pues se volteó. Él ayudó incluso a atender a las víctimas, llegó hasta el hospital ayudando a los heridos y decía que se venía para Barinas. Lamentablemente, pues estaba herido internamente y falleció. Gracias, Lindolfo, por este instante. Vamos a seguir hablando contigo de muchas cosas del fútbol actual y de aquel Zamora histórico. Siempre a su orden, compañero. Hay que decir las cosas como fueron y como son. Porque si usted no nace, no crece. Así de sencillo. Usted antes de crecer o ser campeón, tiene que nacer. Si no nace, no hay vida. No hay futuro, no hay nada. Y eso es lo que no debemos olvidar los hombres, y eso tienes tú un gran mérito en el fútbol barinés. Y eso te va a dar grandes resultados, no económicos, porque hoy en día en estas cosas, sobre todo en estas crisis, es muy difícil hacer dinero. Pero da una gran satisfacción que uno se siente rico. Rico porque tiene una responsabilidad sobre sus hombros, que no fue que la tuvo, sino que es permanente. Porque el fútbol en estos casos, como el suyo, como el mío, es una vocación. Nosotros somos, al fin de cuentas, monjes del fútbol. Los equipos son una consecuencia del fútbol, así como las iglesias son una consecuencia de Dios. Hola Barinas, para mí es un honor poder estar mandando este saludo a la distancia, participar de tu programa, Luis, sabiendo que hoy le vas a hacer un homenaje al Puma Benítez, esa persona divina que siempre estuvo dispuesta a colaborar con Zamora. Me acuerdo cuando llegué y fui a la subida de Socopó, esos 6 meses divinos, donde ese pueblo, esa gente nos daba ese calor todos los domingos, cada día. El Puma era una persona que siempre estaba dispuesta a estar cerca del jugador, a dar una mano, y a nosotros los extranjeros nos trataba con muchísimo cariño, siempre colaborándonos en detalles que precisábamos. Acá a la distancia mandarle un saludo a toda Venezuela, en especial a Barinas, en especial a toda esa familia de Zamora que quiero un montón, que lo llevo en el corazón. Acá estoy desde el Club de Bochas, donde ahora estoy haciendo un espacio cultural, donde estoy haciendo un proyecto donde todos los artistas puedan venir y brindar sus actividades, donde recién terminé el curso de técnico, de entrenador de fútbol, y bueno, ojalá en algún momento pueda devolver todo el cariño que Zamora me dio. Y bueno, simplemente mandarles un fuerte abrazo a todos, que los quiero mucho, que los llevo en el corazón. Zamora grande, vamos arriba. Futbolbarinés.com fue presentado por Barricada El Gaucho Grill, Pizza Gol.